varias gremiales agropecuarias y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre. En ese encuentro se discutieron varios aspectos de actualidad del sector agropecuario. Quizás uno de los temas centrales fue la megaminería. Recordemos, el gobierno informó hace algunos días que se están terminando de acordar algunos de los aspectos del contrato entre el gobierno uruguayo y la minera Aratirí. Y se informó además en una comparecencia del ministro de Industria y el ministro de Medio Ambiente en el Parlamento, en la Comisión Permanente, que se están afinando algunos detalles. Otro de los temas del encuentro entre el ministro Tabaré Aguerre y los integrantes y directivos de las gremiales agropecuarias fue esta situación devenida de los últimos insucesos climáticos que han afectado mucho a algunos sectores productivos y también a la caminería rural, uno de los aspectos más preocupantes para el gobierno nacional y uno de los temas de análisis del Poder Ejecutivo en la sesión de ayer del Consejo de Ministros. Está en línea con nosotros el presidente de la Federación Rural, Carlos María Uriarte. ¿Cómo le va, Uriarte? Buen día. Buen día, un gusto estar con ustedes. Gracias por atendernos. ¿Qué evaluación hicieron del encuentro de ayer? Y como siempre es muy positivo tener la oportunidad de poder hablar con el ministro de primera mano acerca de los temas que nos preocupan a todos, y más en un ámbito donde además de la Federación Rural estaban las otras gremiales del sector, tanto lecheras como ganaderas. Entonces es una oportunidad importante para entre todos a unificar criterios y informarnos directamente de cómo van los temas, ¿no? Muchas veces las gremiales representan intereses muy distintos porque son sectores distintos, más allá de que desde la ciudad pueda asociárselo con los sectores productivos, pero en este caso eran temas bastante comunes. En general se trata de este tipo de reuniones que son como ordinarias, ¿no? Donde se discuten los temas generales, se hablan, sí, como tú dices, de temas que abarcan a todos los uruguayos, te diría. Y así como ustedes lo anunciaban, se trató con el ministro se trató de megaminería en general y en especial con Aratirí, con el tema de Aratirí, y cuando lo esperábamos al ministro entre las gremiales, que el ministro se retrasó una hora, tuvimos la oportunidad de hablar de infraestructura, por ejemplo, todo lo que se refiere a infraestructura y otros temas que nos preocupan, como por ejemplo la ley que está en tratamiento en el Senado de penalización del empresario. Comencemos por esto último, entonces, en cuanto a infraestructura, ¿cuál es el análisis que han hecho? Y te podría decir que hay en general, la conclusión es que el tema es vital, el tema no se puede postergar más, y se debe a que en los últimos años, en la década del 2000, el agro ha tenido un boom desde el punto de vista productivo, primero de la mano de la forestación, después la agricultura, la ganadería está reaccionando y la lechería en su área de influencia ha tenido un crecimiento muy fuerte en su producción. Y eso ha generado una presión extremadamente importante en los caminos, en la infraestructura que tiene el país. Pero a su vez no se ha hecho nada al respecto. No es que no se haya hecho nada, porque se ha mantenido y se han hecho inversiones para tratar de mantenerla en buenas condiciones, pero realmente no alcanza, y entendemos que debería hacerse un plan a largo plazo que tuviera en cuenta toda esta nueva realidad, y que obviamente requiere una inversión que es muy superior a los montos que se habla normalmente, sobre todo cuando se hablaba de la creación del ICID y ahora la implantación del patrimonio. Todos estos montos dan apenas para tapar algún bache y mantener algún camino. La inversión que se está planteando, y hay varios estudios al respecto, y sobre todo mencionó uno que se hizo público últimamente, que fue un trabajo coordinado por el economista Javier de Adedo, que se llama Uruguay Infraestructura 2030, donde ratifica otros estudios anteriores que hablan de cifras del orden de 400 millones de dólares anuales durante mucho tiempo de inversión. Pero más allá de eso también tenemos que pensar cómo se va a hacer y quiénes van a intervenir, quiénes van a ser los responsables. Y en ese sentido, los productores estamos analizando algunas otras situaciones y que no pasan por la fijación de nuevos impuestos. Eso es lo último. Primero tenemos que determinar qué es lo que vamos a hacer,
cuánto nos va a salir, quiénes vamos a intervenir, cuál va a ser la estructura que le vamos a dar a la administración de esos fondos y después pensar un poco de dónde salen esos fondos. Obviamente el Estado es el principal responsable, pero acá, a nuestro entender, debemos involucrar a todos los intervinientes en cada cadena productiva, dándole las garantías que lo que se aporte, lo que se destine, sea realmente para ese fondo, y no como ocurre hoy, porque si bien el patrimonio en su fundamentación dice que va a ser destinado para la infraestructura vial o la caminería, en su realidad el primer año es así, el segundo se comparte con el Ministerio de Transporte, que lo puede destinar a otros fines, y ya a partir del tercero va todo para rentas generales. Uriarte, ¿qué tal? Alejandro Rodríguez, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Alejandro. El gobierno ha defendido esta política y además ha dicho, por ejemplo, ayer luego de la reunión del Consejo de Ministros, que es necesaria la aplicación de una tasa o de un nuevo impuesto porque, por ejemplo, las medidas que se adoptan para poder paliar esta situación de emergencia no son suficientes, como por ejemplo el redireccionamiento de recursos, adelantamiento de recursos ya previstos. Este tema, la instrumentación de una tasa o un impuesto, ¿no se hace necesaria? Yo lo escuché más que nada las conclusiones al presidente del Congreso de Intendentes, Armando Castañebar, y la verdad que no mencionó ese tema de la tasa, todo lo contrario, dijo exactamente lo que yo acabo de decir, cosa que comparto plenamente, que el tema de las tasas y los impuestos es posterior, es para adelante. Es una solución de largo plazo, ¿verdad? Claro, con una tasa te voy a decir, no solucionamos el tema de fondo. Estamos hablando de 400 millones de dólares. En el impuesto al patrimonio, nosotros pensamos que lo que se recaudó debe andar entre 60 y 100 millones de dólares. Nosotros creemos que los fondos deben venir decididamente de otro estado, de otro lado y del Estado principalmente, ¿no? Y estamos hablando quizás de inversiones que haya que recurrir a otras fuentes de financiamiento, porque son realmente importantes. ¿Como por ejemplo cuáles? Y pueden ser hasta de financiamiento del exterior, como ha ocurrido en el pasado, ¿no? Cuando se decide invertir nosotros pensemos una cosa, a ver si en estos últimos años los incrementos de la producción le han generado al Uruguay cuantiosos fondos, por arriba de lo que venía sucediendo en el pasado cuando el agro sufría un proceso muy largo de estancamiento. En cualquier familia, en cualquier empresa, aprovecha estas circunstancias para invertir de manera tal que en los momentos buenos podés solidificar tu estructura, tu infraestructura, porque en los momentos malos es imposible hacerlo. Bueno, eso es lo que está, a nuestro entender, está en falta. Está en falta, digo, el Uruguay ha recibido fondos que de alguna manera deberían, y puede seguir recibiéndolo, porque las perspectivas que tenemos para los principales productos exportables, dígase leche, grano, soja sobre todo y carne, son buenas, por lo menos en el corto y mediano plazo. Y bueno, no podemos dejar pasar más la oportunidad para hacer ese tipo de inversiones, cuando el Uruguay tiene capacidad de pago, ¿no? ¿Usted cree que el déficit durante muchos años de mantenimiento y construcción de nueva infraestructura es parte del problema, o es solamente el crecimiento que ha habido en cuanto a la producción en la última década o algo menos? Me inclino más por la segunda opción. Me inclino más que la causa principal de la situación actual se debe al incremento productivo que ha tenido el agro, ¿no? La explosión productiva que ha tenido el agro, que realmente basta colocarte en alguna zona del interior del país donde haya forestación o donde haya soja que antes no había, y ver la cantidad de camiones que pasan en el momento de cosecha o de siembra, ¿no? Cambiando de tema, en cuanto al proyecto en particular de Aratiri, ¿por qué ustedes están en contra? Lo que la Federación entiende, en primer lugar, que hay una gran desinformación provocada por una confusión, sobre todo cuando se manejan cifras que no cierran, tanto de un lado como de otro. Y eso provoca una confusión muy grande que a la larga se transforma en una desinformación, en una preocupación, porque uno no sabe dónde está parado. No es un tema menor el tema de mega minería.
a cielo abierto, porque hay que hablar en esos términos. Cuando uno habla de mega minería a cielo abierto, no está hablando de minería solo. Hay otros sistemas de explotación minera ya instalados en el país, como es el caso de la minas de Corrales de oro, que tiene una aceptación en los productores locales y de alguna manera se tratan de mitigar sus efectos negativos, que están más relacionados al manejo de arsénico. Pero ese tipo de situaciones no son comparables a lo que es una mega minería a cielo abierto. Estamos hablando de dimensiones que son 10, 15, 20 veces superiores. Es decir, estamos hablando de cráteres, de 4 cráteres, por ejemplo, de 100 hectáreas, de un cráter de 400 hectáreas. 400 hectáreas es enorme. Sí. Es como el Parque de los Aliados o más grande. Y no hay aún un plan de cierre de las mismas aprobado, por lo menos presentado por la empresa Aratirí. Entonces, todo este tipo de circunstancias hacen que preocupen a todos los uruguayos. En el caso de la Federación Rural, en sus últimos 3 congresos, por esto y porque no conocemos un ejemplo en el mundo de mega minería a cielo abierto ubicada en los lugares que se pretenden hacer en Uruguay, donde hay familias rurales produciendo alimentos para la humanidad. No existe, normalmente se las ubica en otras circunstancias donde no hay una familia establecida sobre suelo de producción de alimentos. En la reunión de ayer el ministro defendió esa situación, pero también puso énfasis en que si bien aún no cuentan con el plan de cierre, no se va a hacer andar ninguna retroexcavadora hasta que no tengan un plan de cierre aprobado. Es bueno saber que el ministro tiene esa postura, pero la preocupación existe y es mucha. Y hay muchas familias hoy que están directamente afectadas. El ministro hablaba de 93 familias en la zona específica de Aratirí, pero el área de influencia pueden ser muchas más. Y hay muchas más porque hay más proyectos de megaminería metalífera en otras partes del país. Y las familias que saben que tienen un proyecto de megaminería estudiándose en su área están igual de preocupadas. Entonces no solo estamos hablando de esas 93 familias, sino que hay muchísimas más familias rurales que hoy viven con la espada de Damocles. Ahora, no es simplemente quiero decir una cosa, no es solo hablar de dinero, no es solo hablar del impacto ambiental. Acá hay familias que aman lo que hacen, su estilo de vida, y que viene de generaciones en generaciones, y que es muy importante, es un valor que debemos defender de esa gente que está afincada en esos lugares y no seguir promoviendo su desplazamiento hacia las ciudades. Claro. Ahí usted puso el énfasis en un punto sobre el que el ministro se ha desplayado, y es el tema de la rentabilidad. El ministro dijo que con esta opción, digamos, esos productores van a recibir una rentabilidad que difícilmente puedan conseguir, o que es imposible que puedan conseguir con una producción tradicional. Sí, te hago solo un comentario. Como te decía al principio, hay muchos de ellos que no es un tema de dinero, sino basta verlos cómo viven para darte cuenta que es un estilo de vida. Entonces que le hables que va a ganar 15 veces más de lo que está ganando hoy, no se les mueve un pelo si le está diciendo, pero te vas a tener que ir a otro lugar. Y no sé si vas a poder seguir siendo productor. Y por otro lado es ¿cuánto va a durar esa mayor rentabilidad? No es para siempre. No. Será 15, 20 años, como mucho. Sí. Porque hasta ahora se está hablando menos de 12 años. ¿Y después? ¿Después cuál va a ser la rentabilidad que le va a quedar a esa gente? ¿Cómo va a quedar la zona donde se establezcan las megaminerías? Estamos hablando no solo de Aratirí, porque una vez que arranca Aratirí, estamos abriendo la puerta a todos los otros proyectos que existen en el país. ¿A dónde va a parar? Entonces son las garantías que no solo se merece el sector agropecuario y las personas directamente afectadas por ello, nos merecemos todos los uruguayos, esas respuestas. Ahora, también es cierto que es difícil oponerse al progreso, ¿no? Digamos, si esto significa un progreso importante para el país en cuanto a ingresos, como lo fue en su momento, quizás mayor, pero digamos, por poner un ejemplo que también afectó al sector agropecuario, como lo fue la forestación, donde también había productores que de alguna manera veían desplazado la producción por la que habían hecho opción. Es difícil oponerse, ¿no?
absolutamente de acuerdo cuando se trata de recursos que el país pertenecen a todos los uruguayos y el país lo puede precisar. Ahora, ¿cuánto es? Realmente tenemos que evaluar, porque hay una gran confusión respecto a las ganancias que puedan darle al país. Porque se habló del informe del Fondo Monetario que van a ser 27.000 millones de dólares en 20 y pico de años, lo que serían 1.000 millones de dólares por año, y el ministro Kramerman en sus declaraciones recientes ante el Senado habló de 400 millones de dólares. Pero ¿de dónde se genera? Fíjate que eso prácticamente se genera, si tú lo estudias a fondo, en la recaudación que va a hacer el Estado, principalmente a través de un impuesto que es a la renta, que es el IRAE, que le van a colocar un adicional de forma que de las ganancias que tenga la empresa, mitad y mitad irían para el Estado y mitad para la empresa. Pero esas ganancias tienen un componente de costos, es decir, las ganancias es lo que yo me entra y lo que gasto. Sí. Que ese gasto lo puede manejar la empresa y puede sumar al aspecto productivo aspectos relacionados a otras partes de la producción. Y es muy común que se maneje así, sobre todo en empresas grandes, que se manejen las contabilidades. Entonces, ¿cuánto va a ganar la empresa? Es lo que tenemos que garantizar, es lo que tenemos que asegurarnos. Y ayer el ministro dio información, y yo creo que aún no se ha trasladado a, como te reitero, a los uruguayos y sobre todo a la gente que está directamente afectada, que realmente se va a contar con esas ganancias. Tú fíjate cuando hacía referencia a forestación. Obviamente, siempre que se desplaza algún productor, vas a encontrarte un productor que no conforme con esa actividad. Pero no es comparable en este caso la forestación o las represas, porque eso llegó para quedarse y está produciendo trabajo e ingresos para el país por mucho tiempo. Esto es una actividad extractiva, esto es una actividad que se hace de una vez, provoca un daño y es para siempre si no se puede reparar. Y después estás hablando, cuando se hablaba de las papeleras, sobre todo, y ahora se trata de alguna manera de gualeguaychizar, digamos, esta situación, hay que tener en cuenta que hay aspectos que no son comparables. Una cosa es hablar con los finlandeses de qué es lo que van a hacer con respecto al cuidado del medio ambiente, y otras cosas hablar con los hindúes, sin ánimo de criticar nada, pero son dos conceptos muy distintos del manejo del medio ambiente, que creemos debe ser tenido en cuenta en este análisis. Y tengamos en cuenta de que con quien se está hablando no es la minera que va a hacer la explotación, es gente que está armando un proyecto que después lo va a revender a la minera que en definitiva hará la explotación. Uriarte, gracias por estos minutos. Por favor, a la orden como siempre. Carlos Mario Uriarte es el presidente de la Federación Rural del Uruguay. Tiempo Presente recibe tus mensajes ahora también a través de Facebook.